eskerrik asko 23. kudeaketa aurreratuaren Europar asteari hitzarrari hasiera emango dion ekitaldi honetara etortzeagatik. Ongi etorri a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a este acto que va a dar comienzo al Congreso de la 23 Semana Europea de la Gestión Avanzada. Como ya sabéis, del 6 al 10 de diciembre en el Vizcaya Aretoa, en esta sala y en la contigua, en la Sala Arriaga, vamos a tener un total de 26 actos durante toda esta semana y cada uno de los días de este congreso va a estar dedicado a uno de los elementos de la gestión avanzada. Hoy es el día de estrategia, mañana será el día de clientes, el miércoles será el día de personas, el jueves el de innovación y acabaremos el viernes con el día dedicado al elemento sociedad. Si bien tenemos hasta el viernes aquí 26 actos, en total en la Semana Europea de este año vamos a hacer un total de 48 actos, que se van a dividir en las 3 capitales vascas principalmente. Si vais a acudir a cualquier otro acto del Congreso, a lo que os animo encarecidamente, vais a poder tener la información más actualizada en la web en la que os habéis inscrito para este acto, euskalit.net/semana/agenda. Y un año más, fieles a nuestro afán innovador, este año hemos introducido otra novedad. Cada año intentamos superarnos, más si cabe, y este año hemos lanzado el primer festival Gestión en Corto. Las tardes de lunes a miércoles, todas las tardes de 5:30 a 6, vamos a proyectar los 6 cortos finalistas. Cada uno de esos días se van a proyectar los mismos cortos, porque esa pregunta nos la han hecho ya varias personas, y os animamos a asistir porque este primer festival va a contar vamos a elegir al corto ganador gracias a los votos del público asistente y de un jurado especializado que va a tener en cuenta el ámbito de gestión y el ámbito audiovisual de estos cortos. Este jueves, entonces, se hará entrega del corto ganador y haremos un pequeño acto en el que, además de proyectar el corto ganador, vamos a contar con un debate de estas personas especializadas del jurado y de las personas que hayan optado al corto ganador. Entonces, os animamos a todos y todas a que acudáis de lunes a miércoles para que podáis votar el mejor corto. Y veis aquí en pantalla los hashtags que estamos utilizando para que podáis tuitear en vuestras redes sociales, tanto Semana Europea 17 como Europa Arastea Masaspi o Congreso Gestión Kudeaketa Biltzarra. Y sin más, que sepáis que muchas de las presentaciones que se hagan durante estos días van a estar disponibles en nuestro buscador de gestión. Después de cada acto recibiréis una encuesta de satisfacción que os agradeceremos que completéis porque gracias a vuestras opiniones e ideas vamos a ir mejorando las próximas ediciones de la Semana Europea y además ahí podréis ver el enlace a este buscador para que podáis descargaros las presentaciones de los actos a los que hayáis acudido. Besterik gabe, eskerrik asko eta orain hartuko du hitza Izaskun Landaida emakundeko zuzendaria. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur Euskalitek antolatzen dauen kudeaketa aurreratuaren Europar aste honetan parte hartzen dugu berriz eta esan behar dut posez egiten dugula. Badakigulako ezinezkoa dela kudeaketa aurreratuaz hitz egitea edo kalitateaz edo bikaintasunez hitz egiten dugunean emakume eta gizonen berdintasuna kontuan izan behar dela. Bi ekitaldi izango ditugu Euskaliten aste honetan, bata da gaurkoa eta bestea azaroaren 16an egingo duguna. Gaurko jardunaldi honetan egingo dugun lehen gauza hitzarmen bat sinatzea izango da, Euskalit eta emakunderen arteko elkarlana indartzeko. Honekin batera, berdintasuna lantzeko tresna ezberdinak aurkeztu nahi dizkizuegu, alde batetik gida bat eta bestetik praktika honen bilatzaile bat. Eta jardunaldiaren bukaeran, zenbait berdintasun esperientzia alorrean enpresak egindakoa ezagutuko dugu, alde batetik virtual wear egindakoak, pesak egindakoak eta berriak egindakoak. Beti esaten dugu berdintasunaren alorrean erreferenteak eukitea oso garrantzitsua dela eta gaur ezagutuko ditugun esperientziak horrela adieraziko dute. Enpresetan berdintasuna egotea lehenik eta behin justizia sozialak eskatzen dauen zerbait da, eskubide bat da, emakume eta gizonen berdintasunerako legeetan jasota, baina horretaz gainera berdintasuna eta bikaintasunaren artean lotura dagoela azpimarratu behar da.
Enpresa batek aurrera egin nahi badu kudeaketa aurreratuan, ezin du ahaztu inolaz ere berdintasuna. Beharrezko osagaia da. Beste gauza batzuen artean talentu guztia aprobetxatzea suposatzen dauelako. Hoy volvemos a recalcar en este contexto de la Semana Europea de la Gestión Avanzada de Euskalit la estrecha relación entre igualdad y excelencia, igualdad e innovación, igualdad y gestión avanzada. Sabemos por experiencia que cuando las empresas apuestan en serio por la igualdad, no solo se convierten en empresas comprometidas con la justicia social, también se convierten en empresas que mejoran su rendimiento, su calidad, su organización. Hoy, en el contexto de esta jornada, firmaremos un convenio con Euskalit con el objetivo de fortalecer el trabajo colaborativo ya existente. Así, tanto Emakunde como Euskalit nos comprometemos a seguir desarrollando, cada cual en nuestro ámbito, actividades de generación de materiales, recopilación de buenas prácticas, acciones de sensibilización y formación y todas aquellas que puedan ayudarnos a mejorar la incorporación de la perspectiva de género en el modelo y en las prácticas hacia una gestión avanzada. Todos los elementos de gestión avanzada, tanto los de acción como los de resultados, son susceptibles de incorporar conscientemente la perspectiva de género, de aportar prácticas tendentes a la igualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad y de generar procesos de gestión más avanzados. Por eso hemos revisado el modelo de gestión avanzada desde la perspectiva de género, desde el convencimiento de que no puede denominarse gestión avanzada aquella gestión que no reflexiona y busca la mejora continua de sus políticas y prácticas para que tengan un impacto positivo equivalente en las mujeres y en los hombres, tanto de la propia organización como de la clientela y de la sociedad en su conjunto. Hoy presentaremos dos herramientas para incluir la perspectiva de género en la gestión avanzada. Una será una guía realizada con la colaboración de Silvia Muriel. Hoy contamos con ella pues, para que nos la explique. Eskerrik asko, Silvia. Y otra, un buscador de buenas prácticas. Asimismo, conoceremos los ejemplos de 3 empresas y de sus buenas prácticas, Virtualware, Berria, PESA. Además de agradecer su participación hoy aquí en el Congreso, quiero extender este agradecimiento a Ginchabi, a Caritas Vizcaya, a EGIE, a Euskotren, a IOBE, a Itelazpi, a Laboral Kutxa, a Visitegui y a Gorabide por aportar buenas prácticas al buscador y por el esfuerzo que han hecho de adaptarlas a lo que les pedíamos. Vamos a seguir nutriendo a este buscador con nuevas prácticas, como luego os explicará Julia León. Eskerrik asko ere zuri, Julia. Bueno, espero que cada vez sean más las empresas que entiendan que trabajar la igualdad es fundamental, tanto de manera interna como hacia el exterior. Es fundamental por justicia social, por compromiso con la igualdad, por compromiso con sus trabajadoras y trabajadores, con su clientela, pero el impulso de la igualdad se debe considerar al mismo tiempo como un elemento de innovación, de calidad, de gestión avanzada y de mejora continua. Agradezco a Euskalit, a Fernando, a todo su equipo, su disposición, todo el trabajo realizado y también al equipo de Emakunde, Raquel, Anemiren, por toda vuestra implicación y esfuerzo. Eskerrik asko guztioi, espero que la jornada sea fructífera y os esperamos también en la jornada del día 16 de noviembre, que seguro será un buen complemento a lo que hoy hemos aprendido. Eskerrik asko, Fernando, zurea da hitza. Egun guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Izaskun. La verdad es que, como comentaba Nerea al comienzo, 23 ediciones de la Semana Europea, una por año, 23 años. Teniendo la oportunidad de compartir buenas prácticas, teniendo la oportunidad de juntarnos en torno a una semana, 2 semanas, 3 semanas, por la multitud de actos y organizaciones que los convocáis, que formamos parte un poco de todo el movimiento que convoca la gestión avanzada durante el mes de noviembre, y una oportunidad estupenda. Tuve la ocasión de participar como asistente el año pasado en el acto que organizó Emakunde, quien es ya una organización clásica en la organización también de eventos, y la verdad es que yo creo que de aquel mismo acto surgió este acto, y surgió un poco el reforzar la colaboración en actividades que ya íbamos haciendo. Como ha dicho Izaskun, algo que es muy relevante, que es muy importante también para nosotros en Euskalit, la gestión avanzada, la igualdad y la gestión
son dos elementos que tienen que ir muy vinculados en la gestión de cualquier organización. Son un elemento clave de la competitividad de las organizaciones, de todo tipo, organizaciones grandes y pequeñas, públicas y privadas. Desde Euskalit veníamos viendo desde hace años el que había organizaciones que empezaban a tener prácticas más o menos, sistemáticas, que incorporaban el tema de la igualdad dentro de lo que eran los elementos de su gestión. Pero sí creíamos que era muy relevante el ir un paso más allá. El que el acto lo organicemos hoy en el Día de la Estrategia no es baladí. La igualdad no es solo un elemento que se tiene que contemplar en la gestión de las personas, que sí se tiene que contemplar. Es un elemento que se tiene que contemplar en las organizaciones desde la estrategia. Y como ha comentado, también en la relación con la clientela, en lo que es el impacto con la sociedad, en lo que es la innovación de las organizaciones y en lo que es también los resultados. Por tanto, es un elemento transversal que se tiene que contemplar de una manera integrada y que ayudará a que las organizaciones sean cada vez más competitivas. La colaboración entre Emakunde y Euskalit, yo creo que al final un poco puede ayudar, sobre todo, a visibilizar prácticas que ya se están haciendo por parte de organizaciones y agradecer a las organizaciones que hoy presentan sus experiencias, porque es que se puede hacer y las organizaciones que lo hacen además tienen mejores resultados. Y por tanto creemos que es muy importante hacer un esfuerzo por visibilizar esas buenas prácticas de cara a que, cada vez vayamos teniendo más referencias de todo tipología de organizaciones, de todos los sectores, en la que la igualdad sea un elemento incorporado en la gestión de una manera integral. La firma del convenio será un punto y seguido, pero también quiero aprovechar para decir lo contentos que hemos estado trabajando con Emakunde, lo a gusto que trabajamos, y eso también se ve también un poco cuando con una organización hay sintonía y hay trabajo, y creemos que este puede ser un hito más dentro de un camino de colaboración durante mucho tiempo. Y esto es todo por mi parte. Eskerrik asko. Egunon, yo soy Ana Miren Fernández, trabajo en Emakunde y os voy a presentar a las siguientes ponentes. Como ha dicho Izaskun Landaida, se van a presentar dos herramientas. La primera es una guía para un aporte de valor a la gestión desde la perspectiva de género. Tenemos a Silvia Muriel, que es la persona con la que hemos trabajado en este proyecto, y me gustaría presentarla. Ella es licenciada en Psicología y especializada en trabajo con organizaciones y personas. Ha desarrollado su trabajo principalmente en el ámbito organizacional y social y la gestión de las personas, y también de responsabilidad social empresarial. Tras su paso por la consultoría por cuenta ajena, decide emprender y abordar un trabajo bajo la marca Encuentra, acompañando a organizaciones y equipos de trabajo que buscan su transformación y que pretenden que ésta se base en las personas. En sus procesos de trabajo incorpora la perspectiva de género y la diversidad y atiende de un modo consciente a la participación de las personas y al impacto en la sociedad. Es consultora homologada por Emakunde para la asistencia técnica en materia de igualdad de mujeres y hombres, y además forma parte del Club de Personas Evaluadoras de Euskalit. Ha tomado parte también en programas y metodologías para una gestión participativa y basada en las personas. Y nos parece que es la persona que puede hacer ese de puente entre la igualdad y la gestión avanzada. Egunon. Agradecer, es obligado para mí, agradecerle a Emakunde que lleve tantos años persiguiendo la liebre, que digo yo, teniendo en cuenta que el ámbito económico y empresarial es punta de lanza en esta pelea por la igualdad. Lleva unos años trabajando, lleva muchos años elaborando metodologías y apuestas concretas para incorporar de una manera transversal en las empresas la perspectiva de género, pero la clave la tuvo cuando se quiso acercar al modelo de gestión avanzada y proponer esa revisión, ¿no?, que comentaban al principio Fernando e Izaskun. Podemos llegar a un ámbito nuevo de organizaciones a las que tradicionalmente no les está llegando el discurso de la igualdad,
Y bueno, pues que Euskalit dé también la posibilidad, el contexto para estas dos herramientas, tanto la guía como la batería de buenas prácticas, pues bueno, creo que es un sitio donde tienen que estar, donde las empresas que están pensando en mejorar la gestión van a ir a buscar cosas. Y entonces, bueno, agradecimiento a las dos entidades. No me voy a enrollar mucho porque, al principio digo, mi papel aquí es presentaros la guía, que estará colgada, la tendréis disponible tanto en la página web de Emakunde, que si nos acompaña la técnica linkaremos ahí, pero también estará en la página web de Euskalit, ¿vale? Tanto la guía como las buenas prácticas. ¿Por qué una guía anexa o que complementa o que da un aporte en paralelo al modelo de gestión avanzada? Bueno, pretendemos ayudar a comprender cómo incorporar la perspectiva de género en la gestión global de una entidad, de una organización, sea pública, privada, pequeña, grande, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, para intentar también poner el foco en la generación de qué impactos positivos se están alcanzando. En la guía no encontraremos buenas prácticas per se, pero sí se habla mucho de los resultados, de los impactos positivos, de las medidas de satisfacción, de la innovación, de la mejora, la continuidad en la consciencia, ¿no?, de las decisiones que se van tomando. Y es una guía que nos permitirá ir trabajando los distintos elementos e ir haciéndonos una idea, una previsión de hacia dónde girar la mirada y dónde vamos a poder obtener esos impactos positivos. Pretendemos que ofrezca un contexto de trabajo que dé soporte global a la gestión de la igualdad, que, como bien decían, no es un elemento único y específico de la gestión de personas, aunque tradicionalmente se ha ubicado ahí, y casi de una manera parcial, relacionándolo con la conciliación. Entonces, pretendemos ofrecer un contexto global, fácil, ágil, y también como el propio modelo de gestión avanzada, ¿no?, que cuando una organización, sobre todo, entiende que tiene posibilidades de mejora en un elemento, pues puede trabajar ese elemento, o unos más que otros, o con otra intensidad, o de otra manera, ¿no? Pero por lo menos tener todo el abanico de posibilidades de los distintos elementos de acción y de resultado. Objetivos que teníamos en cuenta a la hora de elaborar la guía: aportar líneas de reflexión, aportar, bueno, cuando la veáis, ahora la vamos a linkar. Algunos son párrafos para reflexionar, en otros se guía más, ¿no? Directamente se puede decir qué medidas concretas se pueden llevar a cabo, pero sobre todo son líneas de reflexión, ¿vale? Ponemos ahí una guía prescriptiva, como lo es el propio modelo de gestión avanzada, ¿vale? Nos orienta hacia dónde podemos ir, pero luego cada entidad tiene que establecer su hoja de ruta, sus objetivos, sus indicadores y plantear dónde puede tener más o menos desarrollo. Pretendemos ofrecer propuestas transversales, otra vez por incidir en la idea de que la igualdad está presente en todos los ámbitos de la gestión de una organización, y servir de apoyo a la reflexión, pues bueno, de una manera sencilla hemos intentado, con el rigor que tiene también el modelo, no hemos querido o no nos han dejado bajar el nivel y hemos tenido que mantener un poco la línea de trabajo del modelo, y que de verdad aportara valor, ¿no? Que no sean espacios comunes, no son reflexiones, no sé, pues vagas, que alguien podría pensar que hablamos de pájaros y flores, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, mucha gente piensa que hablamos de un intangible, de un valor social. Pues bueno, también intentamos que aporte valor. El contenido de la guía tiene 3 partes, su contenido está estructurado en 3 bloques. Cogemos cada elemento del modelo de gestión y lo desarrollamos con cada subelemento. Hay un apartado que tendrá links y enlaces de interés, pues a metodologías que ya hay, a guías, a experiencias que nos parece que tienen relación con alguno de esos elementos, y luego un glosario de términos, pues para quien no esté familiarizado o familiarizada con la terminología, ¿vale? Desde conceptos como la acción positiva, género, sexo, diversidad. También hemos querido poner una pica llevando la reflexión sobre la economía feminista, sobre la ecología feminista. Pues bueno, habrá quien se le ponga los pelos un poco así y dice, ¿qué me están diciendo aquí? Bueno, lo hemos llevado al glosario para que también se sepa que hay determinadas tendencias en la gestión local y más global en estos ámbitos, ¿no?
¿Qué es integrar la perspectiva de género? ¿Qué es sexismo? Pues bueno, palabras o conceptos para que puedan ser consultados. Bien, aquí he puesto el link de Emakunde, pero también aparecerá en la página de Euskalit y creo que Julia nos llevará allí, ¿no? Así que hacemos una y una. Bueno. Aquí veremos una página de Emakunde con 2 links a las dos herramientas que presentamos hoy. Si no, me voy directamente al PDF, aquí. A ver. Bien, veis aquí la página, alianzas con Euskalit, y aquí tendríamos la guía y aquí el buscador que presentará luego Julia, ¿vale? Bien, en la guía le hacemos un vistazo así rápido. A ver, vamos a poner más pequeñita. Bueno, para que la veáis, ¿vale? Bien. Como veis, iremos tocando cada elemento, ¿vale? Lo dejo así pequeño, pero bueno, tendremos estrategia con los subelementos que están presentes dentro del elemento estrategia, y luego veis cómo se suceden una serie de párrafos, unos primeros que son más generales de cada elemento y luego otros que tienen que ver con los subelementos, ¿vale? Quienes tengáis cercanía con el modelo, pues lo encontraréis sencillo, ¿vale? Tenemos los enlaces, links, a herramientas, a materiales de consulta, metodologías, a documentos como el que saca anualmente Emakunde de cifras de mujeres y hombres, si tenemos estadísticas, y el glosario, ¿vale? Aquí tenéis también un poco diversidad, empoderamiento, género, igualdad de oportunidades, igualdad de trato, ¿vale? Bien, empezamos, ¿os parece? Hacemos un poco revisión rápida de cada elemento, ¿vale? Para que veáis, bueno, 4 notitas. Planteamos que es necesario superar de una manera consciente una ilusión de igualdad que podemos tener en las organizaciones, ¿no? Pensar que no discriminamos, que no hacemos un trato desigual a las mujeres y a los hombres. Es decir, aquí hacemos todo neutro. Bueno, pues esa ilusión de neutralidad que digo yo, conviene darle una vuelta, ¿vale? Algo que inicialmente tiene una voluntad de ser neutro, pues genera o puede generar impactos diferentes, pues por sexo, por edades, por estratos sociales, no sabemos, ¿no? Tanto en la persona que trabaja en la organización como en otros grupos de interés. Entonces, en el documento se hace referencia a la necesidad de superar esa ilusión de neutralidad o de igualdad que tenemos en el tejido empresarial. Una idea que también ha trasladado Izaskun, de que es gestión avanzada, aquella que reflexiona, que busca mejorar y que en su ámbito, en su ambición por mejorar, incorpora la perspectiva de género, no puede ser de otra manera. Que no tener esta consciencia puede suponer una pérdida de valor. Muchas entidades aún no se han dado cuenta, pero tienes pérdida de valor sobre conocimiento, sobre aprovechamiento de las capacidades que voluntariamente la persona pone a disposición de su organización, y también por el riesgo reputacional que puede tener, ¿no?, de impacto en alguno de tus grupos de interés que no es deseado, no es buscado, ¿no? Entonces, bueno, planteamos que partimos de la base que hay una desigualdad en el ámbito de las organizaciones, una desigualdad estructural, y que es de justicia querer erradicar. Entonces, en este querer, en este voluntarismo, también lo es con el modelo de gestión avanzada, ¿no? Las empresas no están obligadas a ir a buscar un modelo de gestión concreto, pero las que van lo hacen porque quieren. Pues bueno, os invitamos a que quienes vais a ese modelo de gestión también tengáis esta voluntad. Una bondad, pues que incorporar género en los ámbitos de la gestión, pues es innovación. Una complejidad, pues que es transversal, y como todo lo transversal, pues requiere de unos esfuerzos, pues bueno, específicos, ¿no? Y una idea, hay perspectiva de género en todos los elementos, en todas sus fases, desde que planteamos una política, una práctica, una acción concreta, en el despliegue, la evaluación y en el ajuste, ¿vale? Son conceptos traídos del modelo de gestión. Bien, en la presentación tenemos aquí en la columna el elemento, ¿vale?, con los subelementos. Tenemos estrategia y un poco las ideas principales que podríamos destacar de cómo incorporar la perspectiva de género en el elemento de estrategia tiene que ver con ubicar aquí la decisión principal de llevar la perspectiva de género a mi empresa, ¿no? Comentaba Fernando que estando género en todas las áreas de la gestión,
ha de estar en estrategia. Si no está en estrategia, no está en ningún sitio, por mucho que lo disfracemos de personas, de sociedad, ¿no? Tiene que ser una decisión voluntaria. ¿Cómo? Incorporándolo en la reflexión estratégica, en quién participa en esa reflexión, qué personas de la organización, con qué sesgos, quién aporta, ¿vale? En cómo identificamos los grupos de interés, quiénes tenemos ahí, si nos hemos acercado a entidades del ámbito social, si nos hemos acercado a nuestra clientela, si la conocemos, luego hablaremos en clientela, ¿no? Cómo de afinada está mi foto, yo cómo conozco a mi clientela, ¿no? Tengo datos desagregados por sexo, intento adivinar qué condicionantes de género determinan sus comportamientos, su decisión de compra, mi atención a esa clientela, ¿vale? Pero sobre todo en esta estrategia está cómo identificamos a los grupos de interés, a quienes identifico como grupos de interés y cómo ya empiezo a llevar la perspectiva de género ahí, a esa relación con ellos y con ellas. Estando en la estrategia no queda otra que plantear objetivos y transversales, objetivos en todas las áreas, específicos y transversales en materia de igualdad. Dentro de la propia estrategia, si vamos a plantear un abordaje concreto, como tener un plan, objetivos o acciones concretas, y en el resto de áreas también, ¿no? No podemos hablar de personas y decir que tenemos que incorporar la perspectiva de género si no formulamos algún objetivo también específico a nivel más macro, a nivel de estrategia, ¿no? Y sistematizar el compromiso. Sistematizar el compromiso, llevarlo desde la dirección, con un compromiso real, con una dotación de recursos y luego facilitando el remover un poco las resistencias que pueda haber, que cuando trabajamos igualdad en las organizaciones, algunas pocas no, pero la mayoría ofrecen resistencias, algunas naturales, otras no tan naturales, pero bueno, hay que ir un poco como metiendo así codo, ¿no? Entonces voy a repasar porque tengo otra diapo esta, que es mucho más larga y esta es un resumen de aquella, ¿vale? Dotar de indicadores a la gestión de la igualdad, vuelvo a insistir, no es trabajar con pájaros y flores, ¿vale? Tenemos unos objetivos, hay unos indicadores, hay unas metas, hay unas personas responsables de su implantación y una cultura organizacional que tiene que soportar esta decisión estratégica, ¿vale? Luego habrá turno de así, pero si alguien tiene alguna duda urgente, ¿vale? Pues me levantáis la mano. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Pasamos de estrategia? Vale, clientela. Una aportación que también tiene la guía, si os dais cuenta, es que no hablamos de clientes, ¿vale? También el uso del lenguaje, quienes trabajáis con los temas de igualdad, sabéis de la importancia de generar referentes lingüísticos y de imagen pues que sean inclusivos, ¿vale? No hablamos de clientes, sino que hablamos de clientela. Igual que no hablaremos de proveedores, ya hablaremos de proveeduría, de empresas proveedoras, ¿vale? Cuando hablamos de clientela, y los subelementos nos dice que cómo gestionamos las relaciones con la clientela, cómo comercializamos, cómo producimos, cómo distribuimos productos y servicios o cómo gestionamos esas relaciones con la proveeduría, surge una necesidad, que es tener un conocimiento relevante de la clientela. Yo suelo poner la metáfora de la foto, cómo de afinada está la foto, ¿no? Cuando yo pienso en mi clientela, hacia quién van mis productos y mis servicios, pues hay muchas entidades que, pues si fabrico tornillos para una empresa de automoción, pues igual es más complicado ver mi clientela final, ¿no? Pero muchas empresas de servicios, de proximidad, de producción también de productos concretos, no tienen incorporada la perspectiva de género ni tan siquiera para contar, ¿vale? Muchas organizaciones no tienen un contador de mujeres y de hombres en esa clientela a la que tienen que servir, ¿no? No solamente por números, sino también qué variables que de la dimensión de género, de los mandatos de género, están influyendo en nuestra relación con esa clientela y en su comportamiento con mi entidad. ¿5 minutos? ¡Ay, madre! Vale, hace falta tener sensibilización y formación, ¿vale? Las cuestiones de igualdad y de género son aprendidas, son sociales, son culturales y hace falta pues darnos un barniz o profundizar más. Tenemos que evaluar los impactos que tienen nuestros productos y servicios, ¿vale? En esa idea de superar la neutralidad, lo que hacemos no siempre es neutro, ¿vale? Tiene un impacto y la necesidad de establecer estrategias y acciones para conocerlo.
y la proveeduría. Cuando tenemos contrataciones de otras empresas para ayudarme en la prestación de mis servicios, ¿cómo yo extiendo ese compromiso a su propia prestación de servicios? Personas. Aunque no deberíamos de decirlo, cuando hablamos de modelo de gestión avanzada no habría que recordar que hay que cumplir la ley, ¿no? Entendemos que una empresa que gestiona de una manera avanzada cumple la ley, pues bueno, luego nos encontramos que hay empresas pues que su política salarial no es igualitaria, el impacto de la conciliación tampoco, bueno, pues yo pongo aquí entre paréntesis para que no se nos olvide, ¿vale? Cumplimiento legal. Plantear acciones o reflexiones que pongan a las personas y sus vidas en el centro también de la organización, ¿no? Que en sus vidas lo central no sea el trabajo, sino que también planteemos reflexiones estratégicas en las que tengamos en cuenta otro vocabulario, otro escenario y otros ámbitos a los que atender. Quienes tengáis procedimentada la gestión de personas, pues llevar a los procedimientos medidas o acciones que aseguren esa igualdad, ¿no? En la seguridad y la salud laboral, los riesgos psicosociales, por ejemplo, es un ámbito que no ha sido tan trabajado como los riesgos físicos. Tenemos una herencia del ámbito industrial y muy avanzada la parte de evaluación de riesgos físicos para la salud, pero los psicosociales se nos olvida y hay un impacto de género tremendo. Medidas para erradicar la violencia y el acoso sexual y por razón de sexo está en todos los ámbitos de nuestra vida social y en el ámbito laboral y empresarial también. Cómo yo me vinculo con este compromiso de erradicarlo. Trabajar la conciliación corresponsable, los usos del tiempo, cómo incorporar a los hombres a esta obligación en el reparto de los cuidados y también reflexionar sobre qué modelos de liderazgo, qué modelo de liderazgo hemos planteado en la organización y qué posibilidades damos al empoderamiento también, ¿vale? Una palabra que acercamos al ámbito de la empresa a pesar de que se nos puedan asustar, pero cómo enfocamos que mujeres y hombres se empoderen y pongan sus recursos en marcha. Sociedad. Atender a una demanda social, las reivindicaciones de llevar la perspectiva de género a todos los ámbitos es una demanda social. Está la posibilidad de colaborar con entidades, con proyectos, con campañas. Quien no quiere colaborar con algo hoy en día es casi porque no quiere, porque tenemos un montón de posibilidades a las que vincularnos para tener un impacto en la sociedad. Tenemos que dar una vuelta a cómo estamos traccionando, cómo podemos traccionar a las entidades o empresas de nuestra cadena de valor, hacer público el compromiso, hacer un reporte público de lo que estamos haciendo, de ahí la importancia también de las buenas prácticas para ir aprendiendo y tener una consciencia muy clara del uso no sexista del lenguaje y de las imágenes y digo yo también de lo que comunicamos. A veces el lenguaje es perfecto, utilizamos en los las, pero bueno, también un poco qué estamos diciendo. Y en innovación, género es un elemento de innovación, tiene que estar respaldado por la dirección, dotando de recursos, dotando de tiempos para poder incorporar innovaciones. Hace falta conocimiento experto, que no hay que subcontratarlo siempre, se puede formar, la gente puede adquirir esa consciencia. Como cualquier otra variable de la innovación, tener datos, empezar con una prueba piloto, empezar a trastear, a jugar. Y no minusvalorar una línea de trabajo que suele ser minusvalorada en las empresas. Cuando creamos un grupo de igualdad, un equipo de innovación de la igualdad, a veces hacen comentarios jocosos, ¿no? Como, ¿qué cosa más simpática que hacéis, no? Bueno, es una variable más de la innovación y como tal tiene que tomarse. En cuanto a resultados, tener mediciones que puedan incorporar la variable sexo y la dimensión de género en su análisis, atender mucho a la satisfacción de la clientela y la satisfacción de las personas de la organización y como cualquier otro sistema, con sus objetivos, sus indicadores, su sistema de seguimiento, evaluación y de ajuste. Y estoy sin aire ya. ¿Me he cumplido? Vale, luego os agradeceré que me preguntéis para que me deje un montón de cosas, ¿eh? Muchas gracias, Silvia, por ceñirte al tiempo que tenías asignado. Y ahora me gustaría presentar a Julia de León. Bueno, Julia de León es responsable de coordinación y cohesión de Euskalit
y del buscador de Euskalit, que va a presentar ahora como la segunda herramienta, donde trabaja, bueno, en Euskalit trabajas desde hace 15 años, participando especialmente en los servicios de evaluaciones externas, contraste externos, lo que permite conocer la realidad de la gestión de organizaciones de diferentes sectores, tamaño y nivel de madurez en la gestión. Y también perteneces al club de, bueno, trabajas en el club de evaluación de Euskalit y dinamizas los grupos de intercambio de buenas prácticas de gestión. Así que estás también en una situación privilegiada para identificar buenas prácticas para el buscador. Pues egunon guztioi, y bueno, eskerrik asko por venir y por el interés mostrado en este acto. Yo os voy a presentar, como ha dicho Anne-Miren, pues bueno, en este tiempo, 10 minutos creo que tengo, gracias por el tiempo, para presentar la herramienta. Pues uno de los puntos que contemplaba en el convenio y contempla el convenio que ha firmado Emakunde y Euskalit era el crear un sitio, un lugar, ¿no? Un repositorio de buenas prácticas, y lo hemos llamado el buscador de buenas prácticas de igualdad. Se trata de identificar aquellas buenas prácticas de igualdad o que aporten una perspectiva de género a la gestión de las organizaciones, desde los dos marcos que bueno, ya veis que estamos contemplando, que es el modelo de gestión avanzada y, por otro lado, esta guía de aporte de valor de una perspectiva de género a la gestión. Entonces, de lo que se trata, pues en estos meses, últimos meses que hemos puesto el proyecto en marcha, pues era identificar buenas prácticas de igualdad en la gestión, disponer de ejemplos y referencias útiles para cualquier tipo de organización o cualquier tipo de entidad de diferentes sectores que quieran aprender de esto, y también difundirlo, ¿no? Y que cualquier persona también, no solamente las entidades, sino cualquier persona o la ciudadanía en general pudiera acceder de una forma ágil y sencilla a todas estas experiencias y buenas prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, esto era uno de los objetivos de este proyecto. Vale. Una de las cosas por las que hemos tenido que empezar es definir qué es una buena práctica. Entonces, pues bueno, nos reuníamos y decíamos, ¿qué es una buena práctica? Pues bueno, un poco la definición es esta, ¿no? Así a nivel general. Estamos hablando de acciones, herramientas y metodologías que tengan capacidad para introducir cambios, transformaciones y resultados positivos en el fomento de la igualdad entre los hombres y las mujeres en las organizaciones, en el ámbito de la gestión. Pero claro, para seleccionar esas buenas prácticas teníamos que tener una serie de criterios más definidos, más detallados, para decir, bueno, de todo lo que conocemos o todo lo que está a nuestro alrededor, que Emakunde y Euskalit conoce, tenemos que delimitar un poco, ¿no? Todo esto. Y no sé por qué. Y definimos una serie de criterios para seleccionar esto, para que no fueran solo prácticas, sino para que además fueran buenas en el contexto en el que estamos hablando. Entonces tenía que cumplir una serie de características, y es principalmente que estuviera integrada, es decir, que no fuera algo puntual que se hace en un momento dado y ya está, sino que estuviera reconocida o un poco en el marco de la estrategia global de la organización, alineada con la misión, con los valores, con los retos organizativos de la entidad, que fuera sistemática, que tuviera una sistematicidad en la gestión, bien que cumpliera lo que se llama gestión al PDF, o que hubiera una gestión por procesos en el que estuviera integrada esta acción, metodología o herramienta, que respondiera a un objetivo, que estuviera planificada, desarrollada, medida y un poco también valorada y evaluada. Por eso cuando hablábamos también de resultados, uno de los criterios que tiene que tener resultado, si es posible medible, es por qué pongo en marcha, para qué me ha servido poner en marcha todas estas buenas prácticas, he conseguido lo que pretendía conseguir con ella, y si no, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Como he comentado, tiene que tener resultados y provocar una transformación. Tiene que haber participación e implicación de las personas de la propia entidad, sobre todo y empezando por la dirección, y también el público objetivo, la clientela, otras entidades colaboradoras. Y transferible. Transferible significa que se puede adaptar a otras organizaciones, no a lo mejor a todas, pero bueno, puede ser del mismo sector o de parecidas,
eso ya sabía, pero tiene que tener un factor de poder adaptar o que fuera transferible de alguna medida a otras organizaciones. Y luego también pues, se valoró pues, que estuviera documentada, que estuviera acabada, es decir, no es algo, una iniciativa que hemos puesto ahora en marcha, sino hay que ver un poco que tenga algún resultado, que sea sistemática, pues todo un poco, al final. Y luego también si tiene algún factor de innovación o novedad, ¿no? Que le diferencie de lo que estamos acostumbradas o acostumbrados a ver, pues bueno, pues mejor. Vale. Entonces contábamos nuestro universo de entidades y organizaciones más cercanas de las que podíamos sacar buenas prácticas para ir alimentando esta herramienta. Era, por un lado, las entidades colaboradoras y reconocidas por Emakunde, y de hecho Emakunde también tiene un banco de buenas prácticas en la igualdad, y por otro lado, pues las entidades o organizaciones sociocolaboradoras de Euskalit, que muchas son organizaciones que han obtenido los reconocimientos que da el Gobierno vasco a la gestión avanzada. No sé si habréis oído hablar de las AS de oro, las AS de plata o las AS de bronce, o diplomas de compromiso, y también organizaciones que diferentes actos que organiza Euskalit están reconocidas como buenas prácticas en gestión, ¿de acuerdo? De acuerdo con el modelo de gestión avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, de una y de otra, y de hecho Euskalit también tiene un buscador de gestión, que es donde van a estar colgadas todas las conferencias de la Semana Europea, todas las presentaciones. Vale. Así que decidimos que de un lado y de otro, pues bueno, pudiera surgir esta herramienta, este buscador que fuera abierto al mundo, que fuera totalmente gratuito, que se pudiera acceder pues con este enlace que ya difundiremos. Cualquier organización pudiera acceder, cualquier empresa, cualquier entidad, persona, ciudadanía, que fuera ágil y útil, que son cosas que ya, lo de ágil y útil, pues ya hemos ido mencionando desde que han hecho la presentación Fernando y Izaskun, porque nos parece muy importante. Y este es el aspecto que tiene. Voy a entrar, esta es la criatura que nace hoy, que sale a la luz. Y, bueno, no sé, a veces un poco la resolución. Vale. Y nos podemos encontrar, pues bueno, por un lado, con un logo, que es el de Emakunde, que enlaza a la página web de Emakunde, a la parte de empresas y entidades, me quedan 3 minutos, a la página de web de Euskalit. Os podréis descargar cuando entréis tanto la guía de igualdad que ha presentado Silvia, el modelo de gestión avanzada, y enlazamos también con el buscador de buenas prácticas de Euskalit. Que si hacemos así, sería este, que es de gestión, del modelo de gestión avanzada, que a su vez tiene un enlace con el buscador de igualdad de gestión, ¿de acuerdo? Y luego pues podemos hacer búsquedas de acuerdo con el elemento, con los 5 elementos, el de resultados no lo hemos incorporado aún, con los elementos de acción del modelo de gestión avanzada. Entonces, si por ejemplo buscamos en estrategia, pues nos podemos encontrar con esta práctica, que es una de Euskotren, y tendremos varios registros, en este caso solamente 2, uno que descargaría una ficha, un formulario modelo para todas las organizaciones, que explica un poco cómo desarrolla los criterios de los que os he hablado al principio, y un enlace a la web de cada una de las organizaciones. Si queremos hacer una búsqueda más refinada, más en detalle, por ejemplo, podemos hablar de clientela, vamos a buscar una palabra clave, como puede ser algo más concreto, como podría ser, por ejemplo, proveeduría, y un sector como administración, y nos encontraríamos, pues bueno, por ejemplo, con una práctica de GIE sobre introducción de criterios de igualdad en expedientes de contratación. Podría haber algún otro registro que sería sobre vídeos o alguna documentación anexa para aclarar la buena práctica. Bueno, esta es y luego, perdonar, también nos encontraríamos con que el buscador tiene que está en euskera y en castellano, ¿de acuerdo? No se me olvide, muy importante. Seguimos. Actualmente están colgadas 16 buenas prácticas. Ve estas 9 organizaciones que Izaskun ha agradecido por colaborar, porque la colaboración es totalmente altruista. Y pues bueno, lo que hacen es compartir su experiencia con el resto del mundo. Así que eskerrik asko a todos los que habéis participado, que ya veo por aquí que
aparte de las 3 personas de las organizaciones que van a hacer la presentación, ahí estáis en este acto más. Así que eskerrik asko. ¿Desde dónde se puede hacer la herramienta? Pues desde este enlace. Se puede acceder también desde la guía que ha presentado Silvia. Se puede acceder desde la página web, desde el apartado de alianzas de la página web de Emakunde, tanto en euskera como en castellano. Y, por supuesto, desde la página web de Euskalit, concretamente desde el buscador de gestión que habéis visto antes el enlace, que también el buscador lo tenemos en euskera y en castellano. Y luego, si alguna organización o alguna entidad quiere, porque esto va a estar en constante evolución y la iremos construyendo constantemente, se va a estar alimentando con el tiempo, cada cierto tiempo, y si alguna organización tiene alguna buena práctica que quiera compartir y tener aquí en este buscador, pues tendría que ponerse, en principio, la forma de hacerlo es o con Anemire Fernández de Emakunde o conmigo, ¿de acuerdo? Y nada más, eskerrik asko, se cumplió el tiempo. Vale. Bueno. Muchas gracias, Julia. Ahora disponemos de 10 minutos para hacer preguntas. Entonces levantáis la mano, decís quiénes sois y de qué entidad venís y nada, y tenéis 10 minutos para preguntar. Si os ha quedado alguna duda de las 2 ponencias que hemos presentado hasta ahora. Espera un momento. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo soy Ana Cortina y trabajo en IMQ, aquí en Máximo Aguirre, y pertenezco al Departamento de Desarrollo de Personas. No nos gusta llamarlo recursos humanos, desarrollo de personas. Y hasta el momento, bueno, aparte de la formación interna, soy la responsable del equipo de conciliación, igualdad, Entonces, como bien ha dicho Silvia al principio, de momento pues en mi equipo hemos estado trabajando en medidas de conciliación, que en el último año hemos mejorado muchísimo, pero el tema de la igualdad ahí está, latente, ¿no? Sabemos que existe, pero en ningún momento se ha pasado a estrategia, al elemento estrategia, se ha incorporado en este ámbito. Entonces, yo como responsable del equipo me gustaría que, como estoy en pañales, pues un poquito cómo debería de seducir, digamos, a la dirección o cómo podríamos, unos primeros pasos que, visto tal como lo habéis presentado, pues se da por hecho que es fácil, ¿no? O sea, bueno, pues se presenta tal y ya está. Pero yo lo veo como todo, como lo de la conciliación, que tienes que andar hilando muy fino y no entrando como un elefante en una cacharrería, y siempre sensibilizando y sabiendo quién es el público al que te vas a dirigir. Entonces, para mí es muy importante eso, tener muy claro a quién me voy a dirigir y qué es lo que quiero conseguir, y qué es analizar ese público. Y habrá personas que sean más chapadas a la antigua, otras personas abiertas al cambio. Entonces, saber qué elementos podéis aportarnos, o en mi caso, por ejemplo, unos primeros pasos. Cómo empezar a caminar en esta línea, que es imprescindible en mi punto de vista. Muchas gracias. Pues es verdad que es muy complicado, porque muchas veces también los inicios vienen así viciados, ¿no? Con un grupo de igualdad, que a veces es una persona, le llamamos grupo, pero es una militancia o un compromiso, ¿no? Y suele estar, pues a veces en un área pues estanco o que tiene capacidad limitada, ¿no? Para influir en el resto de la organización. Yo suelo decir que es importantísimo buscar alianzas dentro de la organización. Si está en la dirección, mucho mejor, porque es quien te va a facilitar más abrir puertas, pero
También poder, he apuntado ya aquí una idea que aparece en la guía, que es también intentar reflejar o vender internamente los impactos positivos, ¿no? La igualdad se suele ver como algo que entorpece, que enrarece, que como empecemos a hablar de esto ya verás la que levantamos, ¿no? Y no abordamos un triple ganar, que suelo hablar yo, ¿no? Porque ganan las personas de la organización, gana la propia organización y en la mayoría de los casos gana también la clientela o el impacto externo que planteamos, ¿no? Entonces es intentar buscar esas personas aliadas, es complicado. Puede haber algún área que por el riesgo que pueda tener o por la relevancia que pueda tener que sea más amigable para acercarte, pues a veces puede ser la parte que está vinculada más con acciones externas o de comunicación y demás, y de ahí ir buscando, crecer la bola, o sea, que el equipo de igualdad no esté permanentemente buscando cosas de conciliación o diciéndole a la organización que solo está pensando en cosas de conciliación, por ejemplo, ¿no? Y había otra idea que te iba a decir. Ay, se me ha olvidado esta. Me acordaré luego, no me ha dado tiempo a apuntarla. Pero sobre todo intentar que no lo vean como algo estanco y con impactos positivos. Si solo ven el riesgo, es lógico que no quieran incorporar nada más. Lo de quién involucrar, ¿no? Cuando yo hablo de alianzas, está también cuando hablamos de estrategia y os animamos a reflexionar en cómo se formula la estrategia, en poder llevar a esa participación o a esas voces a elementos más periféricos, ¿no? Dentro de las organizaciones normalmente toman parte en las reflexiones pues las mismas personas de los mismos niveles o de los mismos departamentos, ¿no? Y hay áreas que no tienen tanta relevancia. Yo llamo elementos periféricos, aquí no tiene un contrato indefinido, aquí no tiene un contrato a jornada completa, o sea, esas personas normalmente no las metemos en las reuniones y en los métodos participativos, ¿no? Ahí seguro que tienes mucha gente aliada y no por estar ahí no tienen peso, seguramente es buscar otros liderazgos, otras formas de mover a la organización, ¿no? Pero intentar vender los impactos positivos que tiene. Vale, pues la verdad es que me la estoy pensando bastante antes de hacerla porque creo que precisamente no es un tema breve, sino es más una reflexión, ¿eh? Yo más que una pregunta tengo una ligera inquietud o una ligera reflexión que hago en relación a las herramientas que habéis presentado. Bueno, yo trabajo actualmente en Cáritas Vizcaya, pero también desde hace varios años pues, estoy en el Club de Evaluación de Euskalit. Mi inquietud tiene que ver con el hecho de presentar, el que las empresas ahora vean que tienen el modelo de gestión avanzada y que luego tienen una guía para aplicar la igualdad en la gestión avanzada. Por un lado, tenemos una identificación de buenas prácticas en gestión y después tenemos un buscador de buenas prácticas en igualdad en la gestión. Quiero decir, parece que hace falta, un elemento más integrador, digamos, de la igualdad en el propio modelo de gestión que la tiene y que pueden y que quiero decir, y el no trabajar esa integralidad puede confundir a las empresas a la hora de tener una perspectiva sobre el ámbito de la igualdad, ¿no? Quiero decir que la innovación está perfectamente integrado dentro del modelo, probablemente no se plantearía un buscador de innovación en la gestión porque está integrado en el propio buscador y en cambio en el caso de la igualdad pues se ha decidido hacer así. Yo no sé si es un paso intermedio y además necesario en el camino, pero bueno, os quería lanzar esta inquietud simplemente. Esto funciona así, ¿no? Sí, pues sí, tienes razón. Ya está. Pero bueno, tienes razón, sí, es así. Pero bueno, hay muchos elementos transversales en la gestión que si no tendríamos que poner un elemento para cada uno de ellos. Pues no sé, ahora pues no se me está ocurriendo nada en concreto, pero por ejemplo, pues a veces le hemos dado mucho, por ejemplo, responsabilidad social corporativa. Entonces, bueno, pues hago un elemento que se llama responsabilidad social corporativa, pero es transversal también, está en algún elemento de personas, nos encontramos también en elemento de sociedad, nos encontramos algo también en resultados estratégicos, en la parte económico, sostenibilidad económica. Entonces, bueno, no voy a hacer Entonces, nos pasa con muchas cosas, ¿no? Que son tendencias, son cosas importantes, pero claro, no sé si te estoy contestando bien a la pregunta, ¿eh? No se trata de hacer un elemento para cada una de las cosas que aparecen. Entonces, de momento lo hemos puesto así y creemos que es algo además que es transversal, no por eso menos importante,
incluso más a lo mejor, quiero decir que es algo que tiene que ir por todos los elementos o por muchos de ellos y que es flexible, que en unos casos pesan más en un elemento, depende de la práctica o de la herramienta o de la metodología, ¿no? Es más flexible y es un poco como nosotros lo entendemos y de todas formas estos modelos están en continuo, el modelo de gestión avanzada está también en revisión, ¿no? Que habrá cosas que ahora son tendencias y incorporaremos, no sé si como un elemento aparte o como contenido de diferentes subelementos, ¿no? Pero esto se va alimentando de esta manera. De momento así lo consideramos. No sé si queréis aportar alguna cosa más. ¿Te he contestado? Sí. Sí. Bale, orain egingo diogu paso praktika egonak aurkezteari. Orduan eskatuko dizkizuet ona etortzea. Hiru entitatek aurkeztuko dituzte bere praktika onak. Lehenengoa izango da Era Berria taldearena. Bigarrena Virtual Rena eta hirugarrena pesakoa. Bale? Hasteko aurkeztu nahi dut Doltza Laza Bartolome, bera zuzenbide ikasi zuen eta giza baliabideetako arduraduna da. Berak 2018tik lan egiten du Berria taldean eta 2012tik zai horren arduraduna da. Eta gainera, Berria taldeko berdintasun batzordeko kidea ere bada. Nahi duzunean, hitza zurea da. Egunon. Bueno, gaur aurkeztera gatozenak dira berrian dauzkagun zenbait neurri eta zenbait praktika. Ulertzen dugunak bizitza familiarra eta lana uztartzeaz gain laguntzen dutela bizitza pertsonala eta lana uztartzen, horregatik izenburua. Berriaz bi hitz, 2003an sortu zen, bere misioa da egitekoa da euskarazko komunikazio esparrua indartzea, euskarazko edabideak sortu eta garatzea. Enpresa talde bezala osatua dago. Eta gaur egun gaude, esparru komunikatiboa paperean eta interneten. Pentsatu dugu garrantzitsua dela aurkeztera goazen praktikak eta neurriak aipatu aurretik adieraztea Berria taldea nolakoa den. Berria taldea ze pertsonek osatzen duten. Pertsona hauen ezaugarriak direlako hain justu ere gero uztartzen neurri horiek definituko dituztenak. Alde batetik 123 langilez osatzen da Berria gaur egun, genero aldetik neko orekatua, 152 dira emakumeak, 148 gizonak. Adintarteak ere ekarri ditugu, ulertzen dagulako pertsona horien adinak ere markatzen ditula pertsona horien beharrak. Ikusten denez, franja nagusia 35, 50 urte arte hortan kokatzen da. Nahiz eta gazteak ere dexente diren. Bestalde, plantilla erdia pasatxo da guraso, Berrian. Eta azken ezaugarri bat ere ekarri dugu, iruditzen zaigulako zeharka bada ere adierazle bat badela pertsona horien asebetetzen mailaz. Eta da injustu ere talde egonkorra dela. Atera degun datua da azken 5 urtetakoa eta 107ko rotazio bat adierazten du. Pixka bat, kontatuko ditugun neurriak eta praktikak non kokatzen diren, ze marko duten ere esan nahi genuen. Erreferente bezala daukagu Euskaldunon egunkariako lanituna. Ondoren Berriak izan ditu beste 2 lanitun, 2005koa eta 2008koa, eta hor jasotzen dira aipatuko ditugun neurri gehienak, konziliazio neurri gehienak. Aipatu gabe ez genuen utzi nahi baita ere beste bide bat egiten ari gerana, eta da berdintasun plana martxan jarri genula, lehenengoa, Berriakoa, 2015ean. Orduan hor baditugu 10 helburu zehatz, ekintza batzuk, eta momentu honetan horiek guztiak aurrera eramateko berdintasun batzorde bat indarrean dago Berria taldean. Eta pixka bat ze balio duten gaur aipatuko ditugu neurriek edo praktikek. Hiru azpimarratuko nituzke. Alde batetik, familia eredu zabalago baten aitorpena egiten dute,
bizimodu desberdin batzuena. Beste batetik, kontziliazio neurriak ez bakarrik familia edo zaintzara bideratuak, baizik eta bizitza personala garatzeko bidea ematen dutenak direla. Eta gero daude hor, ardura partekatua eta berdintasuna, berdintasun planaren kontestuan bidea egiten ari gera, ze emaitzek erakusten dute badagoela oraindik horrelantzeko. Eta hauek dira neurri zehatzak, edo gure praktika zehatzak gaur hemen azalduko ditugunak. 8 dira. Lehenengo 3 dira permiso retribuido edo ordaindutako baimenak, baimen egunak. Ulertzen dugu lehenengo 3 batez ere duten balioa dela aipatu dugun lehenengoa. Familia eredu desberdinak aintzat hartzearen hain justu ere. Edoskitzearena gehiago egiten dio referentzia gurasotasun eta haurzaintzari. Eta gero dauzkagu lanaldi murrizketak, eszedentziak eta eszedentzia motzak edo lan kontratu eteteak. Eta hauek bai nolabait ere bide ematen dutela berriako langileek bereien bizitza personala garatu dezaten. Nolabait ere bereien profesion ere eten bat edo murrizketa bat eginez beste behar batzu erantzuteko. Eta azkenik etxetik lan egiteko aukera dugu, baita ere kontziliazio neurri bezala ulertzen duguna. Ezkontza baimenari buruz, berriako lan itunak eta lehenagotik ere referente bezala aipatu dugun Euskaldunon egunkariakoak, argi uzten du, ezkontza ofizialik egin gabe baimena hartzea egongo dela, bikotea edo zain moduta osatuta dagoela ere, eta ematen du pauso bat eta aitortzen die baimena hartzeko aukera langile guztiei, baita bikoterik ez dutenei ere. Orduan, nolabait ere familia eredu zabalago baten alde. Eta orduan, ezkontza izan ala ez, edo bikote izan ala ez, langile guztiek dute baimen hori. Erditzeagati baimenean gauza bera. Bikoteari ez ezik, amaren bizilagunari edo nordela ere, baimen hori onartzen zaio. Eta gaixotasun eta heriotza baimenen kasuan, zuzeneko familiaz gain, lagun min edo etxekideen heriotza edo gaixotasun kasuan, langileek baimena ere hartu dezakete. Orduan, aipatu bezala, irutzen zaigu dela, balio dula nolabaiteko familia eredu zabalago baten aitorpena egiteko. Edoskitzeari dagokionez, legea jasotzen duen baimen bera da, gure lanituna jasotzen duena, baina zabaldua. 9 hilabete arteko izan beharrean, aurrak urtebete egin artekoa jasotzen du gure lanitunak, berrian. Gainera, langileak berak erabaki dezaken metatu nahi duen edo ez du enpresarekin adostu beharrik, eta metatzea erabakitzen badu, hilabete osoko baimen bada, hilabete naturala. Honek zuzenean gurasotasunari egiten dio kontziliaziorako mesede. Lanaldi murrizketai dagokienez, lanitunak printzipioz horrez du pauso bat gehiago eman, legeari begiratzen badiogu, baina bai praktikak. Azken urtetan, lanaldia murriztea eskatu duten langile batzuk, ez familia zaintzarako, beste zenbait zereginetarako, behar profesionalei erantzuteko adibidez, bestelako proiektuei, eta horiek ere, naiz eta lanitunean oraindik ez daukagun ala jasoa, bidea izan dute. Eta azken urtetako eskaera guztiak albidetu ditugu urte hauetan. Ulertzen dugu neurri honek eta gero aipatuko ditugun beste biak, posible egiten dutela bizitza pertsonalaren garapen bat. Pertsonek hartzen dituzte neurri hauek, zaintzaz aparte, izan daiteke proiektu profesional bat aurrera eramateko, ikasketa desberdin batzuk egiteko, edo dana delakoa. Borondatezko eszedentzietan, erreztasuna da, berriaren kasuan, zaintzarako eszedentzien kasuan bezala, hauetan ere lanpostu bat gordetzen dela. Orduan, gero ikusiko dugu emaitzetan, baina eszedentzia eskarako purua handia da. Eta eszedentziaz gain, legez eszedentziak 4 hilabetekoak izan barrutenez gutxienez, errezten da kontratu etete motzagoak ere egitea, guk baimen bezala ulertzen ditugunak. Eta hauek ere langileak eskatzen dituzte eta erabiltzen dituzte proiektu personal, profesional desberdinak aurrera eramateko. Eta azken neurria etxetik lan egitekoa da, lehenagotik geneukan indarrean, baina 2015ean sistematizatu genuen, prozedura txiki batekin, eta gaur egun 18 egunez lan egin dezakegu berriako langileok etxetik. Gainera plantilla ia osoari eragiten dio gaur egun. Eta hauek, pixka bat emaitzak.
iruditzen zaigu beharrezkoa dela, lehen ere aipatu da hemen, ikustea da baloratzea zer erabilpen duten neurri hauek eta nola hartzen diren. Ezkontza baimenari dagokionez, besterik gabe, azken 3 urtetan 14 eskaera egon direla eta azpimarratzekoa, eskuineko irudia, edo ezkerrekoa barkatu, azkenean langile erdiek hartu dute ezkontzari lotua, edo baina beste erdiek, baimena hartu dute beste kontestu batzuetan eta beste egoera batzuetan. Izan bikote, ez ezkontza dena dela. Lanaldi murrizketei dagokienez, oraindik ere gehienak zaintzara bideratutako eskaerak eta murrizketak dira. Ikusten da, 3 laurden oraindik zaintzara bideratuak direla, baina badago hor laurden bat, bestelako proiektu profesional da personalak aurrera eramateko, eta gero hor euneko asebetetzea da, esan nahi dut, egin diren eskaera guztiak, borondatezko murrizketen kasuan ere aurrera atera dira, bidea eman diegu. Eszedentziak, uste dugu zenbakia oso altua dela, azken 5 urtetan 39 eskaera izan ditugu, eta horietatik erdiak dira zaintzakoak, baina beste erdiak dira bestelako egoera batzuei erantzuteko eszedentziak. Espedentzia motzak edo 4 hilabetetik beherako kontratu eteteen kasuan 9 eskaera egon dira 5 urtean, hauek esan dugu guztiak direla proiektu profesional edo personalak aurrera eramateko. Guzti hauetatik ez naiz geratu, baina bai ikusi duguna izan da kontziliazio neurri gehienak emakumeek eskatzen dituztela, oraindik orain, eta gainera zaintzara dedikatzen diren gehienak ere emakumezkoek hartzen dituztela. Orduan hori ere bada emaitza bat, eta guk hor berdintasun planaren kontestuan badaukagu lan bat egiteko, eta horretan ari gera hori landu nahiko genuke. Eta azkena etxetik lan egitearen aukera berdina. Plantillaren 20% edo erabiltzen du, eta gehienak emakumeak dira kasu horretan ere. Azken puntu bezala, arrakasta faktoreak edo aipatu gabez genituen utzi nahi, ulertzen dugu beharrezkoa dela horrelako neurri batzuk hartzeko eta mantentzeko malgutasuna sinistea. Baita ere langileen pertsonen beharrak ezagutzea, azkenean esaten ari gera marko legala gainditzen duten neurriak bultzatu nahi ditugula eta zaintza edo familia beharretatik harago dijoazenak. Orduan ezinbestekoa da ezagutzea ze behar dituzten lankideek berria osatzen duten pertsonek. Eta azkenak kudeaketa neurriak egukitzea, zen egia da, gauza batzuk gestionatzeko ezinbestekoa direla, prozedura batzuk, ratio batzuk, eta iristen dugu horiek direla pixka bat arrakasta faktoreak. Eta honek mugatzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Doltza, denbora oso ondo erabiltzeagatik. Mila esker eskertzen dizut benetan. Eta, orain aurkeztuko dut Leire Armentia Lazuen. Berak egiten dula virtualware. Bera pertsona bizia, ama eta bidaiaria, bere bizitza zientziaz, teknologia, hezkuntza eta kirolearen inguruan antolatzen da. Virtualwareen lan egiten du proiektu eta zerbitzu interaktiboen kudeaketan. Sormena eta agila prozesuak dira bere motivazioa. Beren zerbitzuak eskatzen dituzten enpresa eta erabiltzaileen behar izanan eta nahiak aztertzea gustatzen zaio. Eta hauek kontuan hartzen ditu. Gamifikazio, bideo-joko eta simulazio produktu eta zerbitzu berriak diseinatzeko. Honez gain, 2012 urtetik virtualwareko berdintasun lan taldeko kidea da, eta berdintasunarekin zerikusia duten akzio eta neurri berrien ezarpena bultzatzea eta erraztea da, bere ardura. Memento honetan, berdintasun planaren diagnostikoa egin dute eta plan berria diseinatzen ari dira. Plan berri horretan, beren lehentasunak berdintasuna barne prozesuen parte natural bat izatea eta akzio txiki berriak burutzea da, batez ere barne eta kanpo komunikazioan arloan. Nahi duzunean. Hanek oso ondo azaldu du. Kaixo. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Hanek oso ondo azaldu du nor naizen eta non gauden. Eta lehen ikusiko dugu gure berdintasun
planaren barnean egin dugun praktika onpare bat, ez? Euskeraz egingo dut, baina igual zer erderaz ere kontatuko dizuet, igual lehenago, berak egin duen moduan, ez? Nortzu garen azalduko dizuet, vamos a ver un poco quién es Virtualware, nos vamos a sumergir, eta oso era laburrean ikusiko dugu gure enpresaren argazki bat. Hor ikusten dituzue nire lankideak, badirudi gazteak garela, informatika arloan lan egiten dugu, teknologian, somos teknologos, eta argazki argi dago, ez? Gizonezkoak dira 175, la mayoría son hombres. Sortzen ditugu produktu eta zerbitzu teknologikoak, arlo desberdinetan, hezkuntzan, industrian, eta ere gure bezeroen gehiengoa ere gizonezkoak dira, baina emakumeak ere badaude. Eta, berdintasunaz gain, baitugu ere beste bi lantalde berrikuntzan eta enpresa osasungarrian lan egiten dugunak. Aparte del Comité de Igualdad, tenemos otros 2 grupos de innovación y de empresa saludable y donde también trabajamos de manera transversal el desarrollo de la empresa. Eta agian hori da gure enpresaren argazkia, ez? Egiten dugunaz gain, gure enpresaren kudeaketaz ere parte hartzen dugu lankideok. Gure ibilbidean, ikusten duzu hor 2002an hasi ginen lehenengo plana jorratzen, pizka bat piezak zeuden desmontatuta, orain ere hor gabiltza. Empezamos con las piezas un poco desmontadas, descolocadas, eta kanpo enpresa bati esker, orden pizka bat jarri genuen, zer nahi genuen eta zer behar genuen ikusi genuen. Hor egin genuen lehenengo plana, eta 2005an eguneratze bat egin genuen lege berriari eta behar izanei ikusita, ez? Eguneratze horretan, en esa renovación, esas piezas se volvieron a desmontar, berriro desmontatu ziren, eta bigarren ekintza batzuk lantzen hasi ginen. Gaur egun, 2016-2017an gure lehentasuna izan da berdintasuna kulturaren parte izatea. Eta horren barnean ikusi dugu praktika onak edo lan txiki horiek zeregina daukatela, ez? Una de nuestras prioridades es que la igualdad sea parte de nuestra cultura, igual que la empresa saludable, la innovación, y es lo que nos pedían un poco los procesos, ez? Pertsonek eskatzen zutena hori zen. Eta, aurten diagnostikoa egin dugu, eta plan berria eraikitzen ari gara. Eta hor gabiltza. Orduan, anerekin hitz egin nuen, eta esan zidan, aurkeztu praktika honoie komunikazioan egin zen dituztenak, gero Euskalitikoek eman zioten beste buelta bat, eta orain aurkeztuko dudan horren pizka bat emaitza da, ondo dago ere kontraste hori eukitzea, lanan egiten duzuna, zuretzako gauza txikiak dira eta kanpora ateratzean, ikusten duzu garrantzia izan aldutela. Entonces, las prácticas que os voy a presentar están dentro de la comunicación por la igualdad, berdintasunerako komunikazio barnean daude, agertu ziren pizka batera naturalean, ikusi genuen gutxi ginela emakume gehiago nahi genituela enpresa barnean, eta garrantzitsu zela jendeak ikustea hor bageudela, ez? Itxaron bideoa jarko dut. Orduan hauen gakoa... Ez dakit, audioa entzungo den. Soy soy diseñadora gráfica, trabajo en Virtualware, de las mentiras y directora del área de negocio, de formación y educación. Llevo un poco la parte creativa y de contenidos. Repetimos. Una persona muy trabajadora, muy responsable. Soy Salvador Urticoechea, me encargo de la parte de desarrollo del negocio, sobre todo para la zona norte de España. Aida es la responsable de marketing de la empresa, se encarga de toda la gestión de las acciones de marketing, de notas de prensa. Yo trabajo en el departamento de marketing y comunicación. Ya para cuando yo entré ya había bastantes más chicas. Me llamo Inara Latina y llevo en Virtualware desde el 2011. Y trabajo en el departamento de la administración, tengo un tema contable. Sí, ella es programadora y hace diseño.
Sí, se comunica con posibles clientes que demandan hardware. Bueno, hau izan zen egin genuen lehenengo bideoa, eta izan zen pizka bat, hori, ikusteko nortzu ginen, ze emakume gauden eta zer egiten genuen. Eta ikusi genuena izan zen, 600 pertsonak ikusi zutela, eta gainera ondo pasatu genuela, ez? Eta orduan gakoak, lehen esan dutena, zuzendaritzak askatasuna eman zigun, emakumen egunetan, nahi genuen erako komunikazioa egiteko, eta guk, hartu genuen, ez? Eta horrein egiten duguna da, urtero, edo zeinek bultzatu ditzake horrelako komunikazio ekimenak, marketing arduradunak onartu egin behar du, pizka bat enpresaren komunikazio arloan jarraitzeko. Oso garrantzitsua da lankideek parte hartzea guretzako, ez bakarri pertsona batek bideratzea, ez? Es importante que estén todos implicados, involucrados, edukiak sortzen ditugu denon artean, lan apartekatzen dugu eta gero editatu eta publikatzen dugu. Ondoren egin genuena izan zen, kartel hauek batzuk ezagutzen dituzue, eta era berean, hau sortu genuen, emakundek bidali zituen kartelak enpresetara, ikusi genuen gure arloarekin zerikusi handia ez zeukatela, eta norbaitek proposatu zuen kartel horiek gureak egitea. Eta, lan hau oso erraz egiten da, ez? Eta, bakoitzak planteatu zuen bere lema edo bere ideia, ¿no? Cada uno planteó qué es lo que quería que pusiese en ese cartel, lo pusimos y lo publicamos, ¿no? Y hemos tenido un impacto de 1.200 personas en redes, que está bien, y ya ha habido reacciones. Entonces, vemos que tienen como dos partes, ¿no? Un impacto externo, pero sobre todo un impacto interno, ¿no? Lortzen ari garena da, lankide guztiek jakitea, egun hauek zergatik ospatzen diren, edo rebindikatzen diren, zertarako diren, eta, zein emakume, zein gizon, zuzendari edo tekniko, beraik proposatu ahal izatea. Eta hau da, azken egin duguna, dela da Bairoren eguna, ia enpresa guztiak parte hartu zuela. Eta gero ekarri zuet beste praktika super txiki bat, duela 2 aste nik ezagutu nuen, imaginatu, ni berdintasun komitean nago eta ez nekien hau egiten ari zen la enpresa barnean, ez? Erosketa departamentuak proposatu genien beraiek pizka bat ezagutzea hobeto norakoak ziren gure hornitzaileak, eta erabaki zutena zen hornitzaileen enpresa datuen barnean galdetzea ea berdintasun praktikak egiten zituzten edo ez, ea kontziliazio praktika zituzten edo ez, eda enpresa osasun praktika zituzten edo ez, eta proba moduan egin zuten, eta baina 6-7 erantzun lortu ditugu, gehiengoak baiezkoak eta ezeskoak izan diren kasuetan galdetu digutea zergatik galdetzen dugun eta zer den hori, ez? Eta ikusi dugu guretzako informazio oso ona dela, baina gainera sentsibilizazio lan bat egiten ari dela. Eta izan dela, lankide baten iniziatiba bat, orain sistematizatuko duguna eta honez gain gure beste bezeroekin lan egingo duguna, ez? Entonces, esta pequeña práctica que aparece aquí ha sido una iniciativa de una persona de la empresa a la que le lanzamos un reto de conocer mejor a los proveedores, a las empresas proveedoras, y pues decidió que iba a preguntarles si tenían plan de igualdad, qué medidas de igualdad tenían, qué medidas de empresa saludable tenían, y la conocimos hace un par de semanas, ella llevaba un par de meses ya probando y hemos visto que tiene resultados, que son resultados positivos, que encima están sirviendo para sensibilizarnos a las empresas y que ya la estamos sistematizando y la estamos incorporando también a la parte de clientela. Entonces, por eso esa transversalidad, esa parte estratégica de la implicación de la dirección y de implicar al resto de personas. Y listo. Y ahora me gustaría presentar a Alejandro Naya Garmendia,
Él nació en 1957 y forma parte de Transportes PESA desde abril de 1975, en el que has desarrollado diferentes funciones, todas ellas en el ámbito de la gestión de personas y en medios. En el año 2000 pasaste a ser director de operaciones, cargo que has ostentado hasta el 31 de diciembre del 2016, y desde enero del 2017 formas parte de la asesoría técnica del Consejo de Administración del Grupo PESA. Eres además componente de la Junta Directiva del Clúster de Movilidad y Legista de Euskadi, vicepresidente del Basque Country Logistics y formas parte de la Junta Directiva de ASTIC, Asociación de Transporte Internacional por Carretera, y del Comité Ejecutivo de Confebus, Confederación Nacional del Autocar y el Autobús, y a su vez formas parte desde su fundación, desde la Comisión de Igualdad, y eres responsable de dicha comisión representando a la dirección. Cuando quieras, Alex. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primeramente, gracias a Euskalid y a Emakunde por invitarnos. Para nosotros es un honor. Lo que sí tengo que decir es que yo estoy representando a una comisión de igualdad, que hay un trabajo por detrás y que yo he tenido también el honor de poder tomar la palabra en nombre de ellos. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a presentar es una guía de selección de personas dentro de la organización y, bueno, cómo ha funcionado y qué ha supuesto esto para Transportes PESA. Bueno, primero vamos a contar quiénes somos. Transportes PESA es una empresa dedicada principalmente al transporte de personas en autobús. Como ya la conocemos, se funda en el año 1955 por dos socios, Perurena y Sarasola, de ahí el nombre de PESA. Las primeras líneas regulares que unieron, que nos hicieron nacer fue Donosti-Bilbao por la Nacional 634, es decir, por la carretera general, no había autopista, y Donosti-Bayona. Había una realidad constatable, el puesto de conducción, cobrador y mecánico eran exclusivamente masculinos. No existía presencia de mujeres en la organización, o sea, esto en aquel momento parecía impensable. En la actualidad, el grupo PESA, porque formamos un grupo de empresas, casi todas dedicadas, como digo, al mundo del transporte, está presente en Bizkaibus, en Lurraldebus, en Bilbobus, gestiona la bicicleta pública eléctrica en San Sebastián y en Madrid, construye en colaboración con Amenábar y gestiona la estación de autobuses de Bilbao, la estación de autobuses de Termibus. Y bueno, como un dato general, Transportes PESA, que es una de las matrices del grupo, dispone de 80 vehículos, 80 autobuses, y recorremos más de 10 millones de kilómetros, en la geografía vasca. Bueno, nos encontramos, vamos a ver, hace un repaso del año 2006 a 2012, que es cuando se incorpora la primera mujer conductora en PESA. Bueno, este sector es un sector fuertemente masculinizado y una de las cuestiones claras era que era terriblemente reaccionario. O sea, este sector, una de las cosas fuertes que tenía era que era un sector de hombres. O sea, nosotros aquí somos hombres, entonces como somos hombres aquí no entra ninguna mujer. Y desgraciadamente este sistema o esta forma de pensar pues obligaba a trabajar mucho. De hecho, la siguiente realidad es muy significativa. La primera mujer que accede al puesto de conductora en PESA lo hace a comienzos del año 2006. O sea, han tenido que pasar 51 años desde la fundación de la empresa para que una mujer se sienta al volante de un autobús. O sea, ahí se ve un poco qué es lo que ha pasado o qué camino hemos tenido. Bueno, hay un cambio importante en Transportes PESA, hay un cambio cultural, ahí se analiza la estrategia de lo que se está haciendo en el año 2009 y bueno, se implantan ya el trabajo en procesos en todas las áreas de la empresa. Se sacan diversas certificaciones por la UNE, OSAS, EMAS, BICAIN, y se decide también trabajar en la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Se hace un diagnóstico en el año 2012, se detectan necesidades, se crea una comisión de igualdad y se desarrolla el primer plan de igualdad, que ya lo hemos finalizado. Bueno, actualmente nos encontramos implantando el segundo, la verdad se ha dicho con bastante mayor facilidad o agilidad con respecto a lo que nos pasó en el primero. Parece que algo hemos aprendido, afortunadamente, y que también esto ha sido la realidad del sirimiri, poco a poco ha ido calando en la organización, con lo cual en ese terreno estamos más contentos. Una de las áreas que destacábamos era el aumento de las mujeres conductoras por su visibilidad y efecto tractor. Una anécdota, cuando nosotros incorporamos la primera mujer al puesto de conductora, fue en Arrasate y, en fin, la gente decía, ¿seguro que esta es conductora o es alguien que se ha subido y se ha puesto aquí? O sea, hubo
también la ciudadanía en ese aspecto también tenía un cierto respeto. Decía, bueno, vamos a ver, este paso que están dando estos, ¿a dónde nos lleva? ¿O qué es lo que hay? Bueno, somos entidad colaboradora con Emakunde desde el año 2 de julio de 2013. Formamos parte del grupo de la red Baisarea y del grupo Motor. Bueno, vamos a entrar un poco ya en la materia, ¿no? ¿Qué es la guía de selección? Bueno, esta es una medida que se incorpora en PESA en el año 2015, estaba embarcada dentro del primer plan de igualdad y tenía un objetivo, y el objetivo era muy claro, era que el número de mujeres aumentase en la organización. La premisa primera que decidimos desde la Comisión de Igualdad era que en todo el proceso de selección obligatoriamente tenía que haber una persona que formase parte de la Comisión de Igualdad. Y es más, dimos un paso más, queríamos que fuese una mujer. Entonces, bueno, esto es una realidad, es la premisa inicial, con lo cual con esto pretendemos que el proyecto de principio a fin, por decirlo de una manera, esté visado, esté mirado, que no sea una cuestión de, bueno, mira, pues a ver qué es lo que pasa, decimos que estamos aquí, no, queremos hacer un seguimiento. Bueno, y empezamos, se produce una vacante. ¿Cómo se anuncia esta vacante? Bueno, en todos los anuncios que había antes, si nos cogemos incluso internos, en todos, la mujer no existía. Era puesto de conductor, era puesto de director, era puesto de administrativo, era puesto de taller. Entonces, bueno, vimos que evidentemente eso a diversa gente, pues yo me pongo en el lugar de una mujer, dice, bueno, esto están buscando un conductor, no están buscando una conductora. Entonces, bueno, dijimos, lo primero que teníamos que dar era la visibilidad a la mujer dentro de que ella también podía optar a este puesto de trabajo, que se iba a hacer un tratamiento de igual a igual. Luego, ¿cómo se realiza el proceso? Una vez ya que hemos cogido y hemos anunciado esto, ¿cómo realizamos el proceso? Bueno, lo primero que hacemos es analizar las candidaturas. Evidentemente es un proceso de selección y en la selección se pretende coger a aquella persona que se ajuste más a las necesidades del puesto y, por lo tanto, a aquella persona que consideremos que es la mejor, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que vigilar que en el proceso haya mujeres, porque puede darse un caso que, digamos, efectivamente el proceso está muy bien, está muy abierto, hemos anunciado todo lo que sea, pero igual hay algún factor oculto que imposibilita a la mujer poder entrar a acceder a este puesto de trabajo. Entonces, lo revisamos, si vemos que no hay mujeres dentro del proceso, examinamos a ver qué es lo que ha pasado y si hay alguna desigualdad automáticamente se elimina. Hacemos una entrevista personal. La entrevista personal evidentemente no se hace ninguna referencia ni a estado civil, ni cuestiones de este calibre ajenas al desempeño al puesto de trabajo. Todas las candidaturas, todas, absolutamente todas, se someten a las mismas pruebas de actitud, destreza y conocimientos, que son las justas y necesarias para el desempeño del puesto de trabajo. Aquí no hay esto que dice, no, pero es que mire, es que yo tengo, no, usted tiene las mismas calidades, en principio las mismas cualidades que los demás, vamos a demostrarlas. Y luego la mayor novedad que hicimos era que se limitaba el peso de la experiencia. ¿Por qué? Bueno, nosotros la experiencia, pues, esto de decir, joder, es que mire, yo soy conductor y llevo 40 años conduciendo. Perfecto. Pues muy bien. Ya, pero es que yo como llevo 40 años conduciendo, yo tengo que tener 40 puntos dentro de mi... Bueno, esto lo vamos a hablar. Entonces lo que decidimos fue limitar el punto de mérito a lo que sería prácticamente la selección. Es decir, si antes una persona llevaba 20 años conduciendo, tenía 20 puntos. Si llevaba 4 años, tenía 4 puntos. En la actualidad, la máxima puntuación que puede obtener por el tema de la experiencia es 1 punto. Es decir, puede llevar 20 años, pero tendrá 1 punto. Si lleva 4 años, tendrá 1 punto. Y si lleva 1 año, tendrá 1 punto. ¿Esta acción qué ha permitido? Pues ha permitido romper un techo de cristal. Es evidente que el gran problema que tenían las mujeres conductoras eran que no tenían experiencia. ¿Por qué? Porque nadie se había dado posibilidad de poder conducir, con lo cual era un techo de cristal claro. Bueno, ahora viene la siguiente parte, que es, vale, ya se han hecho la selección, ya tenemos superados aquí una serie de pruebas, ¿y qué es lo que hacemos? Pues a nivel de experiencia y capacidades han hecho las pruebas, las han superado, se contrata a la persona del sexo menos representado en el desempeño del puesto de trabajo categoría, que no tiene que ser obligatoriamente una mujer. O sea, puede darse el caso de que, yo qué sé, si vamos a coger un puesto de trabajo en administración, y en la administración hay mayor peso por parte de las mujeres, si habría una situación de igualdad, entraría en este caso un hombre. Y bueno, en el caso que el puesto ofertado corresponde a la tarea profesional masculinizada, que es lo más habitual, porque todavía la empresa está muy masculinizada, se realiza un seguimiento estadístico para ver qué personas han intentado o han accedido al puesto, han accedido a esas pruebas de selección.
y posteriormente lo que hacemos es una evaluación. Medimos estadísticamente el número de personas que han acudido a la prueba, se analiza el proceso y se incorporan las mejoras que en su momento veamos que hemos podido adoptar. Y bueno, ahora vamos a presentar una evaluación de cómo ha evolucionado esto. Y nos vamos a ir generalmente al tema de puesto de conductora porque es el que más se ha evolucionado. Bueno, nosotros nos presentamos en el año 2012. Ojo, de todo esto hay que decirlo, el tema de la evaluación y los indicadores, hay que tener en cuenta que aquí estaba puesto muy en solfa el trabajo de la comisión porque decían, sí, tú estás metiendo aquí a muchas mujeres, hay que tener en cuenta que había un principio de torrente en la empresa. Decían, sí, tú estás metiendo muchas mujeres, ahora me lo vas a medir. Vale, pues vamos a medirlo. En el año 2012, que es el año que comienza la política de igualdad, tenemos 9 conductoras. En el 13, 18. En el 14, 21. En el 15, que es cuando se aplica la guía de selección, pasamos a tener 30. Y aquí es donde hay un salto importante. Del 2015 a 2016 entran 50, o sea, hay 53 conductoras, es decir, 23 conductoras más que las que teníamos en el año 2015. Y en el año 2017 tenemos 55 conductoras, que son datos del primer trimestre, pero bueno, a pesar del salto que ha habido del 15 al 16, también se ve que algo ha aumentado. Desde el año 2015 han accedido al puesto de conductora el 92% de las personas aspirantes. Es decir, que el nivel que presentaban las mujeres conductoras era muy elevado. Se confirma que la limitación de la experiencia se ha roto un chicho en cristal, como se puede ver en la evolución que ha habido aquí de los años que estamos hablando. Y luego, aplicando también esta guía de selección, en el año 2017 se incorpora una nueva directiva, que hoy está aquí con nosotros, en el puesto de directora de personas. El equipo directivo en PESA lo conforman 4 personas y en ese terreno sí que está equilibrado. Hay 2 hombres y 2 mujeres. Estamos 2 hombres y 2 mujeres. Bueno, y aquí yo quería meter un poco el dedito en el ojo. Evolución e indicadores. Decimos que antes estábamos hablando de que el sector era muy masculinizado y que había una serie de reacción potente, ¿no? Bueno, pues aquí había una cosa que siempre se dice, las mujeres son peores conductores que los hombres. Esto era la realidad que se oía constantemente en Transportes PESA. Y ahora yo pregunto, ¿seguro? ¿Seguro que esto es así? Vamos a verlo. Y nos hemos fijado solamente en el año 2016. Ahí pone 2106, pero no, tan avanzado no vamos, ¿eh? Es 2016. Esto ha sido una rata mía. Bueno, pues vamos a mirar la siniestralidad. Pues hombres. Los hombres tienen un accidente, o sea, un conductor en Transportes PESA tiene un accidente de cada 96.136 con 43 kilómetros recorridos. Cuando hablamos de un accidente es un roce, cualquier cosa. O sea, los accidentes afortunadamente no son graves, si no estaríamos hablando de una valoración diferente, pero bueno, la realidad es esta. Un hombre cada vez que conduce un autobús a los 96.136 con 43 kilómetros puede tener un accidente, o tiene un accidente. Mujeres. Pues aquí ya empezamos a hablar que tenemos una pequeña diferencia. Tiene un accidente cada 107.433 con 12. Es decir, aquí hay algo que dice, hombre, tú que decías que son mejores o peores, no sé, lo dudo. Vamos a ir al trato con el usuario, con las personas, con la ciudadanía. ¿Cuántas reclamaciones reciben por trato indebido o conducción indebida los hombres o las mujeres? Pues bueno, volvemos aquí y decimos, hombres, 7 reclamaciones en servicios conducidos por hombres ha habido. Mujeres, 5. 5 reclamaciones en servicios conducidos por hombres. Y dices, hombre, aquí también hay algo que choca. Y luego la valoración por parte de la ciudadanía, de las personas que viajan en una encuesta de 1 a 10, que se hace todos los años, pues los hombres obtienen una puntuación en su trabajo, una nota de un 8,1, que es una nota alta. Pero resulta que las mujeres tienen en su trabajo una nota de un 8,9. O sea, es decir, de los 3 parámetros que hemos revisado, bueno, da la circunstancia de que en todas han salido bien paradas las mujeres. Vale. Y luego seguimos pensando esto que pone aquí abajo, que una mujer al volante es un peligro constante, después de que hemos estado hablando de esto, que esa también se decía constantemente en la empresa. Una mujer al volante, tú no sabes dónde te metes. Pues los datos dicen lo contrario, ¿no? Está clarísimo que sí, que esto no es así. Bueno, y ahora ya, viendo un poco esto, vamos a ver qué factores de éxito o en qué trabajamos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una colaboración estrecha con las autoescuelas. ¿Por qué? Pues porque las autoescuelas en principio son las que pueden generar que las mujeres, o las personas en este caso en general, puedan tener carné, pero especialmente queremos que lo tengan las mujeres.
hemos cogido una política, la política de comunicación de la empresa y las ofertas de trabajo se les pasa a las autoescuelas que las examinan y las ven. Son nuestra cantera, necesitamos masa crítica. Si hemos leído un poco la prensa últimamente, tenemos lo siguiente: en Renfe, en Guipúzcoa, han tenido que quitar servicios porque no tienen conductores. En Ryanair, fijaros el follón que ha habido, han contratado a 1.200 pilotos, no sé qué compañía, y han suspendido aquí la de San Quintín. Y mercancías, en mercancías están prácticamente suspirando para que alguien vaya a conducir un camión. Esta es una realidad que está en el mundo del transporte. Y es un nicho de mercado para las mujeres. El tema del transporte es un nicho de mercado para las mujeres. Luego, la formación en la guía de selección, pues hombre, tampoco es que haya sido que nos ha costado la de... Bueno, dices, joder, es que esto ha costado un colí. Pues no, en realidad se hicieron 56 horas, se dieron 56 horas, fueron 7 jornadas, el coste fue un coste de 2.147 euros, que yo creo que es muy asumible, y en estos cursos se dio información, sensibilización e información a la dirección, al comité de empresa, al comité de seguridad laboral y a las personas de la organización. Es un coste, yo creo que es asumible. Y encima es un retorno, hay que verlo esto desde el plano de vista positivo, y ahora vamos a hablarlo del plano de vista de una empresa. Si tengo menos siniestralidad, si la clientela está más contenta, es que estoy teniendo un retorno, con lo cual esto es una inversión. Luego, la inclusión de la guía en el convenio colectivo. Esto para nosotros es muy importante. Nosotros una de las cuestiones que tenemos muy clara es que aquello que hagamos, igual vamos con pasito de hormiga, pero el avance tiene que ser de elefante. Es decir, en el momento en que nosotros digamos, adelante con esto, veamos que está demostrado y demás, automáticamente lo que hacemos es ponerlo en el convenio colectivo. ¿Por qué? Porque es de aplicación general y es un punto de partida para intentar mejorarlo. No para decir, no, mira, esto como no está en ningún lado, lo quitamos. No, 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 al convenio colectivo. Y luego, lo que decíamos antes, la inclusión de una persona en el comité de selección. Esto también nosotros pensamos que es muy importante. Entonces, bueno, aquí en realidad hemos trabajado 3 áreas, que ha sido la formación, las autoescuelas y la negociación. Y cuando hablamos de negociaciones, porque esto en su momento, como os podéis imaginar, tampoco vino del limbo. O sea, hubo que empezar a negociar con la parte social, hubo que negociar también a su vez con la dirección de la empresa. Y bueno, esto ha sido un poco lo que hemos visto. Y luego otro tema para mí importante, para nosotros muy importante, es que es aplicable a cualquier empresa o organización. O sea, en realidad, en cuanto se detecte un techo de cristal por un tema de experiencia, pues hay que ser un poco valiente y decir, nos tiramos a por ello. Y bueno, si sale mal, bueno, que me lo demuestren los datos, pero no me pongas de antemano, es que esto va a salir mal seguro, que esto es lo que pasaba, y no es así. Bueno, el panorama es el que es. Las mujeres empresas todavía representan un 20% de la plantilla. Queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo. Tenemos que trabajar en ello. He puesto aquí la imagen de esta niña que seguramente conoceréis, esta campaña que se ha hecho, que es una figura que está puesta en Nueva York, delante de Wall Street. Y bueno, está el toro, el bull de Wall Street, y está ahí la chica diciendo, venga, vamos, que podemos. Y al lado está el éxito. Simplemente decir, si hay alguien que contrata personas, que está aquí presente en la sala, sí que le diría o le animaría a que se avance en este terreno, porque al final, en lo que está aportando la mujer, sobre todo en un sector como el nuestro, que ya os digo, la masculinización que había, todo el asunto que teníamos en contra, al final revierte. Invertir en mujeres, sinceramente, y hablando en claro, es un chollo. O sea, que si hay alguien aquí que contrata, aquí están los datos. Muchísimas gracias y bueno, pues, sí que... Eskerrik asko, Doltza, Leire y Alex. Bueno, orain daukagu 15 minutu hitz egiteko, parte hartzeko, galderak egiteko, eta bueno, nik animatzen zaituztegu parte hartzera, vale? 15 minutu. Kaixo egunon, bueno, Jonolariaga naiz, pesatik nator ni ere, eta nire galdera Doltzarentzako. Iruditu zait esan dezula, azken lan ituna 2008koa daukazuela,
Eta aipatu dituzun kontziliaketa neurriak batzuk itunean daudela eta beste batzuk ezetz. Bai, azken lan ituna 2008koa da, 2015ean berrikusi genuen eta aldaketa batzuk egin genizkion, eta asmoa da hurrengo urtean berritzea, alba da. Aipatu ditugu neurri gehienak daude lan itunean, lanaldi murrizketarena ez dago sartuta, ez dago txertatuta hori da. Lanaldi murrizketak zaintzarako bakarrik aurre ikusten dira lan itunean. Eta ezkontza baimena da guzti hau, bai, 2008an ja bazen euskaten itunean. Lehenagotik ere bai. Lehenagotik ere. Bai, 2005koan ere bai, eta gehienak Euskaldunon egunkariako erreferentetik, bai. Baimen egunena bai. Bale, mila esker. Zuri. Bueno, eskerrik asko guztioi, baina bereziki asko gustatu zait Alesen azalpena. Bai. Ahora que estamos aquí en la soledad de una habitación tú y yo solos, ¿cuál fue tu motivación para participar en ese comité? Y además, si el panorama estaba tan derivado, tan mirando hacia el sector masculino, me imagino que el primer plan de igualdad también estaría muy en manos de los señores de PESA, ¿no? Vale. Digo, nos ayudaría mucho conocer cuáles son individualmente tuyas, las personales, las motivaciones, porque no es que seas buen comunicador solo, es que, claro, por eso digo. Entonces, por una parte eso, y por otra parte, pues danos ánimos de cómo se puede sacar adelante un plan de igualdad en esta materia en una empresa que ese comité también lo tendría mayoritariamente masculino. Bueno, pues en primer lugar, gracias por los halagos. No, en buen comunicar, no en absoluto. Soy un desastre, lo que pasa es que bueno, pues me has oído con buenos ojos, o con buenos oídos, perdón. Bueno, ¿qué me motivó a mí? Pues a mí me motivó una cosa que yo estaba viendo, que era que, claro, yo trabajaba con personas en la empresa y con las personas que trabajaban a mi alrededor, casi todas eran mujeres. O sea, en la administración, casi todas eran mujeres. Y yo decía, esta gente, si son muy eficaces, ¿por qué motivo esto no se puede trasladar? Hombre, ahí había una cuestión muy importante, que era que la dirección de la empresa en el año 2009 se plantea una serie de actuaciones. Entonces, en el momento de plantearse una serie de actuaciones, esto es como una lluvia de ideas, ¿no? Dices, bueno, aquí puedo decir lo que quiera. Y uno dijo, pues yo quiero hacer, pues no sé qué. Y yo dije, hombre, pues yo creo que la igualdad tiene que ser uno de los puntos importantes. Bueno, os podéis imaginar, la cara de los que estaban al lado mío decían, otro tío que fuma, pero este fuma además hierba, o sea, este está loco. Entonces, bueno, sí que hubo una especie como de rechazo. Pero también es verdad una cosa, que la dirección de la empresa logró entender que no podía avanzar si no contaba con todos y todas. Esto estaba clarísimo. Entonces, bueno, esto era el punto de apoyo. Entonces, bueno, pues efectivamente costó una serie de, hombre, vamos a decir, meses. Hay que tener en cuenta que el primer año, o sea, esto estamos hablando en 2009, el primer plan de igualdad lo acometemos en el 2012. Es decir, hay 3 años de sirimiri, hay 3 años de apostolaje. Diciendo, oye, mira, que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y al final se llega y se consigue. ¿Qué es lo que ocurre? Pues al principio no vamos a ser... Esto es así. O sea, la gente dice, aquí vienen los locos estos. Y encima este tío que está de director de no sé qué, de operaciones que estaba entonces, y este tío que es el jefe ¿de qué? De un equipo de igualdad. Pues sean todas mujeres. Pues no, estábamos 2 hombres. Es verdad que había mayoría de mujeres que de hombres, ¿eh? Concretamente estábamos 5... Había 3 y 2. Pero bueno, éramos un poco como no sé, como el que toca la puerta, oiga, mire, que le venga a vender una biblioteca, ¡pam! Y le cierra la puerta, ¿no? Pues era un poco así. Bueno, el primer plan de igualdad, ¿qué ocurrió? Pues el primer plan de igualdad nos puso los pies en el suelo. Y nos puso los pies en el suelo, ¿por qué? Porque nos sacó una foto que, vamos, que ya digo, éramos pues una empresa muy masculinizada, con un sector muy reaccionario, como he dicho ahí, y bueno, teníamos 3 años para trabajar.
y teníamos que contar con todos y todas. Y lo primero que teníamos que hacer era intentar, por encima de todo, convencer. Y decíamos, bueno, ¿y cómo convencemos? Y empezamos a convencerlo mediante la sensibilización. Primeramente, pues viniendo aquí a Emakunde, aprendiendo de Emakunde, aprendiendo mucho, sobre todo mucho, no teníamos ni idea. Yo no tenía, en esto de igualdad no tenía ni idea. Y luego, trabajando con el comité de empresa. Aquí es muy importante, yo lo que sí os diría, si vale de algo, es muy importante la transversalidad en este tema. La dirección tiene que estar completamente convencida, pero ojo, el personal también. Y el personal, si el comité de empresa no está convencido, el comité de empresa, el comité de seguridad y salud laboral, o sea, todo lo que sea representación de la plantilla no está convencida, es difícil. Es difícil porque llega un momento que el burro de tirar del carro se cansa. Entonces, bueno, esto es ahí un poco la experiencia que tenemos. Yo sí que creo que ese sería una de las causas más importantes. La mía persona, ya lo he dicho, yo trabajaba rodeado de mujeres y yo veía que lo hacían muy bien, muchísimo mejor que yo. Entonces decía, joder, ¿y esto por qué motivo no se puede llevar a conducir? También es verdad que bueno, que lo que digo, estábamos vistos como un poco como los marcianos de las 1. Todavía, en cierto punto, todavía te dicen, este viejo encima es un tío ahí, o sea, no sé. En fin, no es fácil. Mi convencimiento personal era, si lo están haciendo bien en esta materia, ¿por qué no lo pueden hacer en otra? Y bueno, ahí está. Y hoy en día en el sector de transporte, pues se ven muchísimas mujeres. Pero vamos, nosotros no hemos sido los pioneros, había otra gente que ha sido pionera. Y mi interés era, ¿por qué aquí sí y en otro sitio no? Este era un poco lo que me movió a mover en esto. Gracias, Alex. Beste galderaren bat, Silvia. Una tiene que ver con el comité de empresa, ¿no? Cómo recibe el comité de empresa, que sin conocerlo me lo imagino también masculinizado, bueno, en un sector masculinizado, cómo recibe una acción positiva dirigida a las mujeres. Y luego también intuyo, me puedo equivocar, que no plantearían muchas demandas en materia de conciliación el personal conductor. Y al llegar estas mujeres, si ha provocado algún cambio o bueno, un poco qué han traído al puesto de conducción tantas mujeres. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo recibe el comité de empresa esto? Pues al principio con cierto estupor, diríamos. No lo entendían. Sinceramente, no lo entendían. Era un tema que les costaba entenderlo porque, bueno, no estaban habituados a ello. Decían, ¿estos qué van a hacer, no? Sin embargo, hay que decirlo todo, empiezan a trabajar. O sea, se dan cuenta de que, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y, bueno, colaboran y empiezan a colaborar y, bueno, y hay una realidad que está aquí sentada además, que ahora mismo en Transporte Expresa la presidenta del comité de empresa es una mujer y es una conductora. O sea, sí, esto lo elige la clase social, o sea, la parte social. Nosotros no elegimos nada en el comité, pero esta es la realidad. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que el comité de empresa al principio lo coge con cierta frialdad, pero también es verdad que a medida que se van trabajando medidas y se le van trasladando, el comité lo empieza a entender. Y es más, el comité, cuando se firma el convenio colectivo, las incluye dentro del comité, o sea, del convenio colectivo. Quiere decir esto que, claro, mucha gente de las que está aquí será trabajar en el área de personas y sin lugar a dudas pues sabrá lo que supone negociar un convenio colectivo y que hay determinadas cosas que dicen, a mí esto no me cuentes nada, tú dime cuántas vacaciones más me vas a dar. Pues no, esto estaba metido dentro del sistema. Y bueno, y ahí está. Y ya digo, la realidad de esto, que también puede ser también un tema casual, la presidenta del comité es una mujer y es una conductora. ¿Qué ha supuesto en el tema de conciliación familiar esto? Pues esto ha supuesto mucho. ¿Y por qué? Pues porque en Transporte Expresa casi todo eran hombres, pero la conciliación familiar, ahí me vería de hombres que se acogen a la conciliación familiar que de mujeres. En porcentaje no, pero en número sí. Entonces, bueno, esto ha supuesto también un cambio, bueno, les ha dado pie a pensar en otras cosas. O sea, lo que sí está claro es que las medidas que hay en su momento en el plan de igualdad, la conciliación era una de ellas, pero la conciliación tampoco la entendía. O sea, no se entendía la conciliación. Decía, ¿qué es esto? Si yo trabajo, yo vengo aquí a trabajar, ya, pero
no quieres... Bueno, y al final hay reducciones de jornada, ha habido excedencia, no ha habido ninguna, pero reducciones de jornada sí, hay 3 tipos de reducciones de jornada, diaria, mensual y anual. Pues bueno, se hablaron en la organización y eso ha supuesto un cambio. Pero también es verdad, ha supuesto un cambio en la mentalidad de los conductores. O sea, había gente que, bueno, pues si nos iríamos 20 años para atrás, estaríamos hablando de que nadie estaría pensando en conciliación. Y ahora sí. Y de hecho, las 2 últimas peticiones que ha habido son otros dos conductores hombres que quieren conciliar. Ya digo, en porcentaje, si iríamos a porcentaje, son mayores las mujeres que los hombres, no nos vamos a engañar. Pero en número, son mayores las peticiones de los hombres sobre las mujeres. La verdad esa hecha es que el cambio ha sido importante. Bueno, galderarik ez badago, amaiera emango diogu gure jardunaldiari, gustatuko litzaidake benetan eskerrak ematea bertaratu duzu guztioi, eta bueno, gure hizlariei ere bai, haiek prestatu dituzte bere aurkezpenak, bere PPT-ak eta gure gonbidapena onartu duzue, eta benetan eskertzen dizuet lana egiteagatik, ze lan bikaina izan delako. Eta, bueno, gero Euskalitekoei ere bai, ze lana oso nahi izan da, elkarrekin, Usueri gaur ez dago, baina eskerrak eman nahi diot, Juliari, benetan oso ondo lan egin dugu, eta, bueno, Fernandori ere bai, benetan eskertzen dizuegu, hori, bueno, aliantza hau sendotxagatik, no, edo, bai. Eta, bueno, Emakundeko jendeari, Rakeli, Victor ez dago gaur, eta Arantzari zeberak lagundu digu asko gaurko jardunaldia prestatzen. Eta, bueno, kafe dago Laboan aretoan, eta orduan, bueno, gonbidatzen zaituztegu, kafe bat hartzera gurekin. Gero arte, eta eskerrik asko.